Vamos a hablar de películas de vampiros. Así que si llegaste a este programa es porque te gustan la sangre, los colmillos y que te muerdan el cuello. Y obviamente, como siempre decimos, cada película de nuestros ratings es mejor que la anterior. Y empezamos ya, de una vez, con el puesto número 9. Sí, vámonos con el puesto número 9 con Kiss of the Damned, El beso de los condenados. Así sería el título de esta película en español, película del 2012, dirigida por Sam Cassavetes. Y esta película es simple, la trama. Es una pareja de vampiros que vive tranquilamente en su casa, sin ningún problema, se aman mucho, se quieren mucho, pero de pronto la cuñada aparece allí y que también es vampiro, pero es una mujer extremadamente problemática y conflictiva. Y entonces vamos a ver cómo esta comienza a hacerle la vida imposible a este matrimonio, comienza inclusive a violar las leyes y todo esto de los vampiros. Es una película realmente muy original, muy poco conocida, pero que no debes perderte. Y llegamos al puesto número 8 con una comedia que plantea una interrogante. ¿Cómo viven los vampiros en el mundo moderno? Y de esto trata What We Do in the Shadows, producción de 2014, dirigida por Jermaine Clement y protagonizada por él, junto con un loco de carretera que es Taika Waititi. ¿De qué trata? 3 compañeros de residencia que pasan normales, pero en realidad son vampiros. Y como dije hace un momento, tratan de hacer su vida como vampiros en el mundo real, el mundo cotidiano. Y todo ello mientras le enseñan a un novato, vampiro y hipster, es un hipster, con qué ventajas tiene el ser un no muerto, beber sangre, chupar cuellos, etcétera, etcétera. Lo interesante en este caso es que saca del contexto romanticista que tiene el vampirismo, una suerte de amor que supera la muerte, de la vida eterna, y lo lleva a la cotidianidad. No, es comedia full. Y estamos en el 7, y esta película seguramente tú debes conocerla porque este es un clásico de clásicos. Sí, señor. The Lost Boys, de 1987, dirigida por George Schumacher. En el elenco estaba Jason Patric y Keith Sutherland. Esta película es simple. Muchacho se viene con su mamá y su hermanito a un pueblo, llega al pueblo, allí conoce a un grupo de motorizados, se siente muy atraído por ese grupo de motorizados extraños, liderado por Keith Sutherland, y se enamora de una de las muchachas que está en ese grupo, y resulta que ese grupo son vampiros. Totalmente. Más ochentera esta película no puede ser. Sí, y ese grupo vampiresco tiene azotado al pueblo, y él es seducido, se deja morder, está entre ser vampiro y no ser vampiro. Le ve las ventajas de no dormir, de dormir de día y estar despierto de noche y demás. Pero realmente yo me acuerdo cuando vi esta película y me fascinó porque la película realmente funciona perfectamente como una cápsula ochentera. Claro, pero también era muy moderna en su momento y se sentía que los vampiros no eran algo romántico, sino que era algo bien actual de ese entonces, del año 87. Y llegamos a una película que es parte road movie, parte película de vampiros, dirigida por Robert Rodríguez del año 1996, From Dusk Till Dawn, protagonizada por George Clooney, ni más ni menos que Quentin Tarantino, Harvey Keitel, Juliette Lewis y Salma Hayek. Con guión de Tarantino. Con guión de Tarantino. Donde tenemos a 2 hermanos, Seth y Richard Gecko, que son asaltantes, que cometen desastres a la policía, hasta que en uno de esos asaltos secuestran a un predicador que va de viaje en un motorhome, y los obligan a llegar hasta la frontera con México. Con sus hijos va el predicador. Ajá, exactamente. Juliette Lewis es una de las hijas. Es una de las hijas, por cierto. Llega hasta la frontera, llegan a un bar que en medio de la nada y se encuentran que el bar es atractivo. Hay una bailarina stripper que es Salma Hayek bailando con una serpiente, y recuerdo clásicamente esa escena en que le pone a beber a Tarantino con el pie, hasta que termina de bailar y empieza la acción con vampiros que quieren matar, que quieren cazar, que quieren hacer de todo, y ellos tienen que hacerle frente a estos vampiros. Como decía, es una road movie mezclada con películas de vampiros, porque de hecho hasta el momento en que pasan la frontera con México, todo lo anterior es con todos los cánones de son una dos películas en una. Exactamente, puede ser un 2 por el precio de 1. Y llegamos al 5, Durst, Set, de Park Chan-wook. Película del 2009. Esta película es un clásico. Sí, señor. Si ustedes no la han visto, bueno, vuelen, salgan volando, saquen su comida de vampiro, su jala y a volar a verla. Sí, esta película trata sobre un cura
que es mordido por un vampiro y se convierte en vampiro. Y aquí lo que trabaja Park Chan-wook es el drama existencial de este cura que tiene una creencia religiosa, va a chocar con que ahora tiene poderes vampirescos, tiene deseos vampirescos, tiene sed de sangre y no puede escapar de eso. Es un poco la lucha entre lo que corresponde la moral contra la carnalidad. Sí. Y para rematar, se consigue una pareja que es una mujer que es una vampira totalmente psicótica y que no haya cómo controlarla, ¿no? Entonces vamos a ver esta relación amor y odio entre estos dos seres y la película maneja esto perfectamente. Y esta sed de más sangre nos lleva al puesto 4 con The Hunger, la primera gran película del director Tony Scott, hermano de Ridley Scott, que por si no lo saben, él dirigió después ni más ni menos que Top Gun. Pero en el caso de The Hunger, El Ansia, como se llama en español, la protagonizaban David Bowie, Catherine Deneuve y Susan Sarandon, donde tenemos a Bowie y a Deneuve como una pareja de vampiros sofisticados, ultramodernos, en clave post-punk, que convencen a personas para chuparles la sangre, porque descubren que la sangre es la fuente de la eterna juventud. Pero a todas estas entra Susan Sarandon como una investigadora, bióloga, que trata de averiguar, bueno, ¿por qué la gente envejece rápido? Parece ser que la sangre, si no consumimos sangre rápido, nos volvemos viejos rápido. ¿Okay? ¿Qué es lo interesante? La puesta en escena y la estética que logró Tony Scott en esta película es tal que prácticamente es como ver un videoclip. Sí. Porque se adaptaba mucho a los tiempos. La película es del año 1983 y apenas 2 años antes había aparecido MTV y había traído la estética de los videoclips y toda esta construcción visual. Por lo tanto, la película es bastante sensorial en función de lo visual. También se deja entrever una relación de tono entre personas del mismo sexo, entre Susan Sarandon y Catherine Deneuve, hasta llevar a un final extraño, macabro, pero a la vez poético. Y estamos en el puesto número 3 y esta película tienes que haberlo tú visto. Sí, sin duda. Tú tienes que haberla visto, a juro. Entrevista con el vampiro, de Neil Jordan, de 1994, porque además aquí conociste o saltó a la palestra Brad Pitt al lado de Tom Cruise, que narra la historia de un hombre que es mordido por un vampiro, interpretado por Tom Cruise. Y vamos a ver la historia de este hombre, de que para él es una carga ser un vampiro. Que viene a ser el personaje de Brad Pitt, Luis. Sí. Y realmente el protagónico es de Brad Pitt. Se suponía que el protagónico iba a ser Tom Cruise, por su personaje del Lestat, que es todo flamboyant, por decirlo en un término en inglés, extrovertido, extravagante. Más sin embargo, quien se roba la cámara es Brad Pitt. Sí. La película fue un éxito instantáneo. Una de las películas de vampiros más exitosas en la historia del cine. Y de hecho, la autora del libro al principio no quería tener a Tom Cruise, decía que era muy cara muy bonita, era muy lindo para el papel, pero cuando vio la película dijo, no, me arrepiento. Llegamos al puesto número 2, donde hay unos niños que resulta ser vampiros. Let Me In, del año 2008, película sueca dirigida por Thomas Alfredson, que tuvo un remake en el año 2003. También excelente. Muy bueno, por demás. Pero esta vez vamos a tratar la película original de Suecia, donde tenemos a Oscar, que es un niño víctima de bullying, que vive con su mamá, y de repente llega un día una vecina, Ellie, que se hacen amigos. En principio no se tratan bien, pero después se empiezan a relacionarse, esa afinidad entre niños que a todos les pasa, hasta que ella le devela un secreto muy grave, una serie de desapariciones y asesinatos que se han producido y donde ella viene a ser la principal responsable. ¿Qué es lo interesante? El vampirismo llevado al plano de lo infantil. Salvo por Neil Jordan, que el personaje de Kirsten Dunst se con el vampiro, era una niña que nunca moría. Por lo general, los vampiros que vemos en el cine son adultos, pero pocas veces son niños. Y esto es algo que Thomas Alfredson lo logró con maestría, lo logró con una suerte de minimalismo estético. Sin ser una película infantil. Y finalmente llegamos al puesto número 1. Y esta película, si tú no la has visto, bueno, yo no sé qué. Yo no sé si tú en verdad eres vampiro. Yo creo que no. Por si no han visto esta película, es imperdonable que se llamen como tal. Drácula, de 1992, dirigida por Francis Ford Coppola. Ya se han hecho otras versiones de Drácula, pero para nosotros la mejor que se ha hecho y la más fiel al libro fue esta.
Aquí Totalmente. Coppola la pegó del techo. Ajá. Y aquí tenemos un Gary Oldman interpretando al conde Drácula. Ujú. Tenemos a Winona Ryder interpretando el objeto de su sexual, o el objeto de amor De del deseo, conde vamos a decirlo Drácula, así. de deseo. Ajá. También sale aquí Keanu Reeves. Ujú. Sale también un pequeño, digamos, cameo Mónica Bellucci también. Ajá. Y Sale también aquí. aparece Sir Anthony Hopkins como Armand Van Helsing, Sí, el señor. cazavampiros. Y esta película lo que se centra básicamente es en una historia de amor. Exactamente. Sí. Porque al final del día la novela de Bram Stoker es eso, una historia de Ujú. amor, solamente que lleva a un plano más extremo. Sí. Suscríbanse al canal, activen la campanita, compartan el contenido en sus redes sociales y si nos escapó alguna película, no cazamos vampiros lo suficiente, el espacio de los comentarios ya saben que es de ustedes. Y desde aquí, desde Cines Unidos, les decimos hasta la próxima.